Los pechos nos fascinan. Sexo, nutrición, fertilidad, son símbolos con mucha fuerza. Pero curiosamente hay muchas cosas que desconocemos sobre ellos. No se les da la importancia que tienen y no se dedican los recursos necesarios para saber cómo funcionan y de qué están hechos. Los pechos están cambiando y nadie sabe por qué. Son más grandes, se desarrollan antes, aparecen donde no les corresponde y sufren más enfermedades que antes. Se ha sometido a una operación quirúrgica para extirparse el pecho. Esta mujer va a donar tejido mamario para colaborar en las investigaciones. ¡Madre mía! Y estas 10 madres van a ofrecer leche materna para que se analice. Asusta un poco. Estoy preocupada e impaciente por saberlo. ¿Qué habrá en mi leche materna? El mundo está cambiando. ¿Acaso los pechos quieren avisarnos de algo? ¿De qué será? Son como órganos de vigilancia. Puede que cuando lo averigüemos sea demasiado tarde para nuestra familia, nuestros hijos o para nosotros mismos. Los vemos por todas partes y los llamamos de todas las formas imaginables. En casa las llamamos Peras, mellizas, Pili y Mili. cocos, Domingas. Melones. Airbags. pechamen. Limones salvajes. Globos. También cerecitas o mangos. No se les da la importancia que tienen y no se dedican los recursos necesarios para saber cómo funcionan y de qué están hechos. Florence Williams es una divulgadora científica que ha dedicado los últimos 5 años a estudiar las mamas. Los senos de las mujeres son algo único en el reino animal. Se desarrollan en la pubertad y los tenemos durante toda la vida adulta. Son un rasgo definitorio de nuestra humanidad. Somos la única especie que ha evolucionado para tener mamas permanentemente desarrolladas tras la pubertad. De alguna manera es un órgano huérfano, porque es el único que no dispone de una especialidad médica. Nadie se dedica a investigar las mamas a lo largo de todo su desarrollo. En una sola generación, los senos han experimentado una serie de cambios sin precedentes. Hace 30 años, una copa D o una copa E eran una barbaridad, enormes. Pero hoy es de lo más normal. Supongo que es una evolución en las nuevas generaciones. Carol Rashley lleva muchísimos años vendiendo lencería. Vale, cielo, vamos a ver si es tu talla. Hace 30 años, una talla 90B o C era la más habitual. Hoy en día, la talla normal ha pasado a ser la 90 o 95D y E. ¿Los pendientes hacen juego con el sujetador? ¡Qué casualidad! La talla está aumentando en casi todos los países occidentales y no tiene nada que ver con la cirugía estética. En 1989, el volumen medio de la mama era de 405 mililitros. En 2012 prácticamente se había duplicado. La explicación está clara: la grasa. En el mundo desarrollado, la obesidad se ha convertido en una epidemia. A medida que las personas engordan, va aumentando el tamaño de los pechos. Las mamas están compuestas en un 60% de grasa. Lo sabemos gracias a una macabra serie de disecciones que se realizaron a principios del siglo XIX. Sir Ashley Cooper extrajo las mamas de varios cadáveres y les inyectó mercurio y tintes de colores. Así descubrió que están formadas por grasa, tejido conjuntivo y tejido glandular, que contiene los lóbulos en los que se produce la leche materna.
¿Aumenta el pecho porque las comidas son más abundantes? ¿Está relacionada la obesidad con la talla del sujetador? Creo que ahora las chicas tienen el cuerpo más pequeño y copas más grandes. Esta es una copa G. Cada vez hay más mujeres con copas F, G e I. Y hasta acá. Con el paso de los años, las copas de los sujetadores han ido aumentando, pero los tirantes y por tanto el contorno de espalda no han cambiado. Y nadie sabe por qué. El tamaño del pecho está aumentando. Nuestras clientas son cada vez más jóvenes. Antes las niñas venían con unos 14 años a por su primer sujetador. Ahora con 11 o 12. Así que no solo cada vez son más grandes, sino que también se desarrollan antes. Hace años, la mayoría de las mujeres desarrollaban el pecho en los primeros años de la adolescencia. Fue muy emocionante eso de ponerme mi primer sujetador. Era uno de esos elásticos, con una especie de triángulo de algodón por aquí delante. Calculo que tendría 13, unos 12 o 13 años cuando empezaron a aparecer. Me dio un poco de vergüenza cuando lo comenté con mi familia. Es ese momento en que todo está cambiando y es bastante complicado, sí. Yo tardé bastante en desarrollar. La pubertad me llegó algo más tarde que al resto y nunca he sido de las que más tema ha tenido. En la actualidad, para un número cada vez mayor de niñas, este rito de paso comienza con tan solo 7 años. Hay tantas niñas que están iniciando antes la pubertad que los pediatras están adelantando la edad de inicio de la pubertad. La pubertad siempre es una etapa difícil, pero aún se complica más si llega demasiado pronto. Pensaba que sería algo normal, que te pasa cuando tienes unos 7 años. Hola, esta es mi casa de muñecas. ¿Me puedo meter dentro? ¿Quieres que te la enseñe por dentro? Claro. El desarrollo precoz de Kayla hizo que sus compañeros la dieran de lado. Con los mismos años, ellos no estaban pasando por lo mismo que yo. Teníamos 7 años. Me gusta ese. ¿Ese? Sí. Me acuerdo de cuando tenía 7 años e iba con mi madre a las tiendas a comprar mis primeros sujetadores. Un estudio realizado en 2010 con niñas afroamericanas indicó que casi un cuarto habían desarrollado el pecho a los 7 años. En Australia, casi 1 de cada 5 niñas inicia la pubertad de forma precoz. Hace 100 o 200 años, la mayoría de las chicas no iniciaban la pubertad hasta los 18 años. Hoy estamos viendo que hay niñas que empiezan a desarrollar a los 7 u 8 años. La doctora Linda Burbam, que trabaja para el Instituto Nacional de Ciencias Sanitarias Ambientales de Estados Unidos, tiene un motivo personal para su investigación. Mi nieta de 9 años ha desarrollado botones mamarios y eso es muy difícil para una niña tan pequeña. Su cuerpo ha empezado a cambiar y sigue siendo una niña, tanto psicológica como socialmente. El crecimiento de las mamas durante la pubertad se debe a un aumento de los niveles de estrógenos, unas hormonas que producen los ovarios. Cada una de las moléculas de estrógeno encaja con un receptor, como una llave en una cerradura. El tejido de las mamas contiene miles de millones de estos receptores. Cuando la mama recibe las hormonas, responde de alguna manera. Por ejemplo, aumentando su tamaño o desarrollando la glándula mamaria. Los senos son muy sensibles a las señales hormonales. ¿Será la obesidad infantil la que desencadena ese aumento temprano de los niveles de estrógeno y causa la pubertad precoz, o hay otros factores ocultos? Es posible que la exposición a través de los alimentos a sustancias químicas que el organismo confunde con los estrógenos esté haciendo que las mamas respondan a esos estímulos. Ahora los pechos son más grandes y se desarrollan antes.
Y no solo en las mujeres. Joe Mouda es uno de los hombres que sufren este incómodo fenómeno, cada vez más habitual. Cuando salgo a correr, se mueven arriba y abajo y es... Bueno, es lo que le pasa a las mujeres, pero que me pase a mí... Supongo que me siento menos hombre porque tengo esas protuberancias que normalmente solo tienen las mujeres. Quiero quitármelas desde que me salieron, la verdad. Joe ha decidido tomar medidas y consultar a un especialista para que se las extirpe. La vida es corta y si puedo quitármelas y sentirme mejor, ganar confianza, porque me hará ganar confianza, pues habrá que hacerlo. Así que le preocupa la ginecomastia, el agrandamiento de las mamas. Tetas masculinas, sí. De acuerdo, bien. En este momento... El doctor le diagnostica lo que se conoce como ginecomastia. La mayoría de las causas de la ginecomastia están relacionadas con un desequilibrio hormonal. O no tienes suficiente testosterona o tienes demasiados estrógenos, que es lo que puede estimular las mamas y hacer que aumenten. Enséñame cómo están. No se las enseño a cualquiera. Si empujas un poco y aprietas así, notas que hay algo de tejido ahí y que está bastante blando. Aquí tengo las mamografías. Como ves, en la de una mujer hay bastante tejido glandular y en la tuya hay muy poco. Sí. Aunque los hombres no se atrevían a hablar del tema, parece que la reducción de mamas masculinas se empieza a tratar ya abiertamente. Puede ser útil investigar a qué se exponen los hombres que desarrollan pechos. Sabemos que son unos órganos que responden muy rápidamente a los cambios en el entorno. Las operaciones de pecho, tanto en hombres como en mujeres, no siempre son por cuestiones estéticas. A veces son consecuencia de algo más aciago y peligroso. Mi pecho siempre fue una parte importante de mi vida. Durante mi juventud trabajé como modelo y me dediqué a explotar mi sensualidad. Leander Collins está cerca de los 50. A medida que envejece, las posibilidades de que padezca un cáncer de mama aumentan. Los índices de prevalencia de la enfermedad en hombres y mujeres son más altos que en las generaciones anteriores. ¿Qué tal te encuentras? Me siento genial y agradezco todas las muestras de apoyo. Menos de un 1% de las mujeres son portadoras de una mutación de un gen que aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. Algunas de ellas, como Angelina Jolie, recurren a la cirugía. Esta madre de 6 hijos es portadora de la mutación del gen conocido como BRCA1. Tenía una altísima probabilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovarios, la enfermedad por la que falleció su madre. Se ha sometido en secreto a una operación quirúrgica para extirparse el pecho. Leander no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, pero tampoco el 99% de las mujeres que desarrollan la enfermedad. En la investigación sobre las causas se están descubriendo algunas claves. Parte de la vulnerabilidad de los senos reside en que cambian mucho. Son muy cambiantes, siempre están cambiando. Todos los meses el cuerpo se prepara para el embarazo. El incremento de los niveles de estrógeno hace que crezcan los conductos de la leche. Así que los senos se desarrollan cientos de veces entre la pubertad y la menopausia. Como si fueran el ejército del César. Todos los meses montan y levantan el campamento. En todo momento hay células dividiéndose y diferenciándose a toda velocidad. Y ahí está el riesgo. Leander ha experimentado cambios en el tejido mamario que indican que hay un alto riesgo de que desarrolle un cáncer de mama. Y hace poco perdió a su marido por un cáncer de próstata. Ese riesgo es una mala noticia para toda la familia. Ver a mis hijos perder a su padre fue absolutamente desgarrador. Seguimos estando muy unidos, pero sin un padre.
Da mucho miedo, pero ya pasamos por el cáncer de mi padre, así que no es algo totalmente desconocido para nosotros. Leander va a separarse de su familia para someterse a una mastectomía preventiva. Ha sido difícil despedirse, porque están muy preocupados. Bueno, la pequeña simplemente no quiere que me vaya. No te preocupes. Es una operación que he decidido hacerme. No estoy obligada, pero quiero hacerlo para evitar padecer un cáncer. Da igual que ahora esté asustada. Lo hago pensando en el futuro. Esa es la razón. Leander donará parte de su tejido mamario a la ciencia. ¿Brindará algunas pistas sobre los misterios modernos en torno a estos órganos? ¿Con qué sorpresas se encontrarán los investigadores cuando examinen lo que se oculta en ellos? El médico me dijo que notaba algo de crecimiento del tejido mamario y yo me sorprendí. ¿Cómo? Es muy pequeña, ¿no? ¿Con 7 años? Creo que mi madre pensó que era un poco raro, que era muy pronto. La pubertad precoz de Kayla puede tener repercusiones más adelante. Sabemos que el factor más determinante para el cáncer de mama es la exposición a los estrógenos a lo largo de la vida. Así que si esa exposición empieza antes, el riesgo de padecerlo aumenta. ¿Están los organismos de las niñas como Kayla produciendo más estrógenos o hay alguna otra sustancia que está activando los detectores hormonales? Eso es lo que todo el mundo se está preguntando ahora mismo, y no es fácil dar con la respuesta. Es difícil llegar al fondo de la cuestión porque no hay ninguna prueba concluyente, pero es importante hacerse esas preguntas y tratar de averiguarlo. Aunque tenemos algunas pistas, sí sabemos dónde mirar. En 2007, unos investigadores de Colorado señalaron que había 3 chicos que estaban desarrollando las mamas. Los 3 mostraban crecimiento mamario. En uno de los casos era un niño muy pequeño, el otro creo que tenía 10 años. Diana Zuckerman trabaja para el Centro Nacional de Investigación para la Mujer y la Familia, un grupo de presión de Washington. Se puede deber a muchos factores. Parecía probable que fuera algún tipo de interferencia hormonal. Los pediatras se quedaron perplejos al comprobar que tras mantener varias entrevistas con las madres de los chicos, surgía un sospechoso insólito. Había un aceite de un árbol y aceite de lavanda e incluso en algunos casos un bálsamo calmante que las madres aplicaban a los niños. Los investigadores habían dado con el culpable. Las moléculas de lavanda, con una forma muy parecida a las de los estrógenos, se unían a los receptores y daban al organismo la señal errónea de que desarrollara las mamas. Cuando dejaban de usar esos productos, el crecimiento se detenía y los niños volvían a la normalidad. A nadie se le hubiera pasado por la cabeza que el aceite de lavanda pudiera ser peligroso. Se sabe que hay muchas moléculas de origen vegetal que provocan la respuesta de los receptores de estrógenos. Se conocen como fitoestrógenos. Si la naturaleza produce compuestos que engañan a nuestros receptores de estrógenos, ¿es posible que el mundo industrializado lo haga también? Se calcula que en Estados Unidos se comercializan unas 80.000 sustancias químicas. Y sabemos que muchas no han sido sometidas a análisis para saber qué efectos pueden tener en las personas o el medio ambiente. Las sustancias químicas sospechosas están por todas partes.
Transportamos comida y bebida en recipientes de plástico. Juguetes, tejidos y sofás se fabrican con sustancias que retardan su inflamabilidad. Y se han realizado estudios en animales que ponen en duda la seguridad de muchas de ellas. Estamos expuestos a los retardantes de llama que se mezclan con el polvo de casa o de la oficina y acaban entrando en nuestro organismo. Los inhalamos, los ingerimos e incluso los absorbemos por la piel. Desde el intestino entran en el torrente sanguíneo a través del hígado. Ya en la sangre circulan por el organismo y se depositan en el tejido adiposo. Vivimos inmersos en una sopa de sustancias químicas. Puede que algunas sean inocuas, pero otras no. No se ha analizado qué efectos tienen en nuestra salud y es algo que se debería empezar a hacer. ¿Tenemos pruebas de que alguna sustancia química artificial compita con los estrógenos por el mismo receptor? En 1973, en varias explotaciones de Michigan, se alimentó al ganado de forma accidental con un pienso que contenía un retardante de llama denominado PBB. Las hijas de las mujeres que habían comido la carne de ese ganado iniciaron la pubertad bastante antes que sus compañeras. La molécula de un pesticida, por ejemplo, puede ser tan similar a la de un estrógeno que encaje con el receptor celular como si fuera una llave y desencadene así una serie de acontecimientos. Nos sorprende ver que algunas sustancias que producimos mimetizan lo que ocurre en nuestro cuerpo. ¿Es posible que las sustancias químicas que contienen los retardantes de llama, los perfumes y los pesticidas estén afectando a la salud de las mamas? Es lo que muchos investigadores creen, pero los organismos reguladores creen que se lo están tomando demasiado en serio. Es muy difícil demostrar que una sustancia está causando un efecto determinado. Hay muchas cosas alrededor que podrían ser la causa de ese efecto. El profesor Ian Ray ha asesorado a los organismos públicos de varios países sobre los riesgos asociados a las sustancias químicas. ¿Podría ser algo relacionado con el estilo de vida? Algo presente en el aire, en la contaminación, algo a lo que la gente está expuesta sin ser responsable. Es difícil demostrarlo. Joe Moda trabaja como vendedor de perfumes. Las fragancias que se comercializan contienen sustancias químicas naturales y artificiales. ¿Podría ser alguna de ellas la causante del crecimiento de sus mamas? Me introduje en el mundo de los perfumes desde muy pequeño. Tendría 13 o 14 años cuando empecé a interesarme. No sé, da que pensar, algo huele mal. Los perfumes contienen un grupo de compuestos, los phtalatos, que se ha comprobado en ratones que reproducen el comportamiento de los estrógenos. No lo entiendo. Si no fueran buenos para la salud, ¿cómo es que hay tantos y tan variados? Pero no he pensado mucho en ello. ¿Debería? Gírate 90 grados. Pensando en su autoestima y tal vez en su salud, Joe ha tomado la decisión de extirparse las mamas. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo me sentiría sin este peso extra. Lo que estamos haciendo es extraer la grasa. Una vez que hayamos retirado las células adiposas, podrá seguir cogiendo peso. Pero cuando engorde, la grasa se acumulará en otras partes del cuerpo y no hay. Parece que no te va a quedar nada de tejido mamario. ¿Es el tejido mamario especialmente atractivo para las sustancias químicas industriales? Resulta que muchos compuestos sintéticos son lipófilos. Les encanta la grasa. Y las mamas están llenas de grasa. A Joe le han extraído más de 700 mililitros, el equivalente a 2 copas de sujetador. Es un poco más de lo que esperaba. No creía que fueras a tener tanta grasa. ¿Puede haber sido una sustancia estrógeno mimética la causa?
Ya sea algo que imita la acción de los estrógenos o que aumenta la conversión de testosterona en estrógeno, esa exposición es posible que exista, pero rastrearla e identificarla es muy difícil. Leander Collins ha aceptado formar parte de un experimento para averiguar qué secretos esconden las mamas del ser humano. Ya estoy en el hospital, pero en el fondo trato de pensar que no está pasando. Se va a someter a una mastectomía bilateral profiláctica. Un poco más, por favor. Lo hago sobre todo pensando en mis hijos. No quiero que vuelvan a pasar por lo mismo. El tejido mamario de Leander se analizará para comprobar si las células adiposas están acumulando sustancias químicas potencialmente peligrosas. Aquí tenemos el tejido mamario. Tras 4 horas de operación, el tejido se envía rápidamente al Instituto Nacional Australiano de Metrología para su análisis. Vamos a analizarlo para ver si contiene retardantes de llama bromados, un conjunto de compuestos que se añaden a los plásticos y otros materiales para reducir su inflamabilidad. Se utilizan en la fabricación de muchísimos productos. Además de analizar la muestra de tejido en busca de retardantes de llama, también se va a comprobar si hay trazas de una sustancia química empleada como antiadherente en los utensilios de cocina, el PFOA. Es una de las primeras veces que en Australia se ha analizado el tejido mamario en busca de estos compuestos. El análisis es un proceso complejo. El pecho de Leander tardará semanas en revelar sus secretos. Si los senos están acumulando una serie de sustancias sintéticas, es urgente dar respuesta a otra pregunta. ¿Es posible que también estén presentes en la leche materna? Todos sabemos que la leche materna es mejor, ¿no? Para mí es una cuestión de comodidad. Está siempre disponible, a la temperatura adecuada y creo que es lo que hay que hacer. Para mí fue doloroso al principio, pero los beneficios superan con creces los inconvenientes. La leche materna es muy grasa. ¿Podría ser un imán para las sustancias químicas que adoran la grasa? Las sustancias tóxicas pueden difundirse desde la grasa de las mamas al tejido glandular cercano, donde están alojados los lóbulos que producen la leche. También pueden pasar directamente desde el torrente circulatorio y unirse a las grasas, proteínas, vitaminas y carbohidratos que contiene la leche materna. Desde ahí el camino hasta el bebé es muy corto. ¿Podría estar contaminado el superalimento natural? 10 mujeres van a ceder su leche materna para que se analice en un experimento muy revelador. Estoy algo preocupada e impaciente por saberlo. Quiero saber qué hay en mi leche materna. Durante las próximas 3 semanas, las madres van a extraer y congelar parte de su leche materna. Quiero pensar que soy una persona razonablemente sana, pero es evidente que estamos en contacto con un montón de plásticos a todas horas. Se va a analizar la presencia de determinadas sustancias químicas en la leche, los bifenilos policlorados o PCBs, que se emplean en los aparatos eléctricos y podrían ser carcinógenos, y el DDT, un insecticida que se prohibió en muchos países por su relación con la diabetes, el cáncer de mama y el retraso del desarrollo. La leche materna es muy grasa. Es el componente fundamental. Es un alimento muy nutritivo para los bebés, pero es una solución grasa. Por eso se concentran ahí. No es una solución acuosa, sino grasa. Y por eso es en ella donde pueden estar presentes estas sustancias. Peter Sly y un equipo del Centro Nacional de Investigación de Toxicología Ambiental de Brisbane, Australia, van a ser los encargados de analizar las muestras. Estas son las muestras que nos han facilitado las 10 madres. Como veis, la parte grasa se ha separado y está flotando en la superficie. El análisis es un proceso concienzudo y largo. Las madres deben aguardar impacientes los resultados durante 4 semanas.
Es un poco angustioso. Aunque creo que independientemente de lo que haya, va a seguir siendo mejor que la leche artificial. ¿Lo será? En 2008, Florence Williams, divulgadora científica, decidió enviar a analizar su propia leche materna. Empecé a fijarme en mi casa y a observar la comida que comprábamos y me di cuenta de que todo era una posible amenaza. ¿Qué lleva la pasta de dientes? ¿Qué habrá en el sofá? ¿Y en el tejado? ¿Estará pasando a la leche? Así que envié una muestra de leche materna a un laboratorio alemán. Vivía en un pueblo cerca de las montañas rocosas. Comía mucha comida orgánica. No fumaba. Estaba haciendo todo lo que se supone que una debe hacer cuando está dando de mamar. Y suponía que mi leche era bastante pura. Me sorprendió mucho ver que tenía una concentración más alta de retardantes de llama que la mujer estadounidense media. La leche de Florence también contenía PCBs y DDT. Quería averiguar si seguía siendo seguro dar de mamar a mi hija, así que pregunté un montón de cosas. ¿Cómo afectaban esas sustancias a su salud? ¿No pasaba nada si seguía expuesta a ellas? En pocas palabras, nadie lo sabe con certeza. En 2013, los especialistas británicos en obstetricia advirtieron a las embarazadas y madres lactantes del peligro de los alimentos envasados, los coches nuevos, el mobiliario, los vapores de las pinturas, los perfumes y los desodorantes. Una investigación de la Universidad de Stanford demostró que calentar comida en recipientes de plástico puede aumentar el riesgo de aborto en un 80%. Cuando vi la información en la prensa me di cuenta de que parecía escandaloso. Te ves dividido entre la responsabilidad de decirle a la gente que tiene que tener cuidado con algo y que convendría que lo evitase, y la posibilidad de causar más inquietud de la debida al alarmar a la gente, tal vez sin necesidad. Así pues, ¿sigue siendo recomendable la lactancia en el mundo industrializado? Muchos investigadores consideran que pese al riesgo de contaminación, es el superalimento biológico de la naturaleza. Al parecer, la leche materna es una sustancia asombrosa. A medida que la ciencia descubre las sustancias tóxicas presentes en las mamas, también está sacando a la luz las prodigiosas propiedades de la leche que producen. Eva Cordwell nació prematura, casi 3 meses. Eso significa que no tiene defensas contra las bacterias que podrían causarle la muerte si llegaran al intestino y lo dañaran. Estoy asustada, muy asustada, pero sé que estoy en el mejor hospital y ya he pasado por esto antes. La madre de Eva, Jacqueline, ya ha tenido 3 partos. Los bebés nacieron muertos. Después de tantas pérdidas, cuando deseas tanto tener un hijo y te ha costado tanto tenerla contigo y por fin está aquí, se te saltan las lágrimas. Y no me quiero ni imaginar que le pueda pasar algo, la verdad. Hay una cosa que puede ayudar a que el riesgo de que Eva sufra daños que pongan en peligro su vida se reduzca hasta en un 50%, la leche materna. Jacqueline ha tenido problemas de salud y no puede darle de mamar. Está alimentando a Eva con leche donada por otras mujeres. Al principio pensé, ¿darle la leche de otra madre a mi niña? Emocionalmente era un poco... ¿Me entiendes? Pero si yo no tengo y dicen que es lo mejor para ella, ¿por qué no? En realidad estoy muy agradecida porque nos la donen y que otra gente que está en mi situación también pueda darle a sus hijos lo mejor de lo mejor. La gente empieza a apreciar el valor de la leche materna, una sustancia con la que se pueden salvar vidas. Aquí hemos salvado muchas. Recoger y analizar la leche donada para comprobar que no contenga microorganismos no es barato.
Estamos hablando de algo más de $100 diarios para alimentar a un bebé, solo con leche materna donada. La llamamos el oro líquido. Para Eva, la leche materna es más que un alimento, es medicina. Le damos entre 4 y 5 mililitros, una cucharadita. Es una cantidad muy pequeña que toma cada 3 horas. Se ha comprobado que la lactancia reduce el índice de diabetes y leucemia infantil y es posible que proteja ante la infección por el VIH y contra el cáncer y sea beneficiosa para el desarrollo cerebral del bebé. Se destinan muchos recursos y mucho dinero a estudiar los beneficios del vino tinto para la salud, pero no a examinar la leche materna, que curiosamente es el único alimento del planeta destinado al consumo humano. Si bien la comunidad médica admite que la leche materna puede salvar vidas, el mecanismo con el que combate las enfermedades es una cuestión que siempre ha interesado a David Newburgh. Hace 35 años era una locura, pero ¿y si...? Al estudiar la composición de la leche materna, le llamó la atención la presencia de unos azúcares en particular, los oligosacáridos. Lo que me intrigó cuando empecé a investigar fue que es el tercer componente sólido más abundante en la leche materna, pero el lactante no lo utiliza. Si el bebé no los digiere, ¿para qué sirven? Una mayoría va al colon, donde hay una gran cantidad de bacterias, a las que les encanta alimentarse de ellos. Y lo que averiguamos fue que los oligosacáridos de la leche materna estimulan las bacterias que sabemos que son más beneficiosas. Estos azúcares favorecen la proliferación de las bacterias intestinales que combaten las especies perjudiciales e impiden que se produzca un daño que podría causar la muerte. Es como una medicina. Los inmuniza en cierta medida para que puedan combatir las infecciones. Además de estos increíbles azúcares, se ha demostrado que la leche materna contiene inmunocitos, células progenitoras, antiinflamatorios y más de 700 especies de microbios beneficiosos. La leche materna tiene tantas propiedades positivas que es difícil dar una enumeración completa sin ir escribiéndolas a la vez. Por un lado, la leche materna es claramente lo mejor para los bebés, al menos a corto plazo. ¿Sabemos si también lo es a largo plazo? La verdad es que no. La presencia de sustancias químicas sintéticas en la leche materna es muy controvertida. Todo el mundo está de acuerdo en que reducirla sería bueno. ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? Empecé a vivir como si fuera de la antigua orden de los menonitas para reducir la exposición a esas sustancias. Florence y su hija iniciaron una desintoxicación de sustancias químicas. Dejamos de comer alimentos enlatados. Dejamos de ducharnos o bañarnos con productos muy perfumados. Pasé 3 días sin subirme a un coche. Me desplazaba en bicicleta. Florence estaba muy preocupada por sus niveles de bisfenol A o BPA, una sustancia química asociada a abortos y a daños cerebrales en fetos. El BPA se utiliza para hacer plásticos. En 2012, Estados Unidos prohibió su uso en la fabricación de biberones. Trataba de evitar todos los alimentos que hubieran estado en contacto con plástico. Como veis, no queda gran cosa. Nadie puede sobrevivir solo con esto. La desintoxicación fue breve pero eficaz. Nos volvimos a hacer un análisis de orina 3 días después. Y el cambio en la concentración de esas sustancias fue abismal. Mis niveles de BPA se redujeron en un 85%, pero esos 3 días tuve que hacer cambios drásticos en mi vida para conseguirlo.
Aunque Florence consiguió disminuir la concentración de sustancias como el BPA en su orina, es muy distinto si hablamos de las que se almacenan en el tejido adiposo. El organismo puede tardar años en eliminar los contaminantes orgánicos persistentes y lipófilos, como los presentes en pesticidas y retardantes de llama. No se degradan con facilidad en el medio ambiente y tampoco en nuestro organismo. Puede que la exposición a esas sustancias se produjera cuando yo era pequeña, pero como siguen en mis tejidos, ahora también se las he pasado a mi hija. Me di cuenta de lo difícil que es controlar la exposición a estos productos químicos y me dio rabia el propio hecho de que hubiera que hacerlo. De las 80.000 sustancias químicas industriales registradas en Estados Unidos, solo se han analizado unas 1.000 para comprobar sus efectos en la interferencia hormonal. En Estados Unidos, el sistema regulador permite la comercialización de cualquier sustancia hasta que se demuestre una razón para lo contrario. No debería ser así. No puedo ser mi propia agencia de protección ambiental. Debería poder comprar mayonesa y saber que no lleva nada nocivo. Leander Collins está a punto de saber qué sustancias químicas había en su tejido mamario. Y estas 10 madres van a averiguar con qué están alimentando a sus hijos. Tras varias semanas de espera, por fin han recibido los resultados. ¡Madre mía! Vaya, hasta los topes. Leander Collins se está recuperando bien tras la mayor cirugía a la que se ha sometido. Decidió extirparse los 2 pechos para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. Me siento muy bien. Por fin estoy volviendo a la normalidad. Sin miedo al cáncer. ¿Queréis ese? Es mi favorito. Se ha analizado su tejido para comprobar si contenía sustancias tóxicas presentes en productos cotidianos. Positivo. Contaminantes orgánicos persistentes. Madre mía. Bueno, dice que mi tejido mamario ha dado positivo en unas sustancias químicas llamadas PBDs y PCBs, contaminantes orgánicos persistentes que, en lugar de ser eliminados por el organismo, se fijan a las células del tejido adiposo como el de las mamas. La muestra de Leander contiene rastros de PVC empleados en la fabricación de aparatos eléctricos y un retardante de llama, los PVDs. Sí, en Estados Unidos todo el mundo tiene retardantes de llama en el organismo. No me sorprende. Todos tienen cierta concentración de ellos. En el tejido mamario de Leander se han encontrado rastros de sustancias químicas a las que ha estado expuesta a lo largo de su vida. Muchas se consideran muy tóxicas, pero las concentraciones están un 95% por debajo de la media de las mujeres estadounidenses. En general, en Estados Unidos se ha implantado la sociedad de consumo y hay factores relativos al estilo de vida que pueden tener que ver, como el mobiliario moderno o cosas así, pero no sé si la gente lo sabe. Todavía no están determinados los niveles permitidos en el tejido mamario. Me parece absurdo hablar de un grado de exposición permitido a estas sustancias químicas. Lo mejor sería que se dejaran de utilizar por completo. ¿Cuáles son los efectos para la salud? No se conocen. Y no se ha determinado ningún límite de concentración en el tejido mamario que se considere inocuo. Estoy alucinada. Suena fatal. Me va a costar asimilarlo. Ya no me voy a tumbar en el sofá tranquila. ¿Los juguetes de plástico? Los niños los chupan. Estas madres se han prestado para que se analice el contenido de sus mamas y ver con qué están alimentando a la próxima generación. Vaya, hasta los topes. Qué altos los retardantes. Es muy interesante. Sofás,
Cojines, alfombras, televisores. Estos son mis resultados, así que estoy por encima de la media de Australia y Europa. Pero mira Estados Unidos. Es increíble. Los niveles detectados en su organismo de DDT prohibido hace decenas de años superan la concentración recomendada en el agua potable. Antígona tiene una alta concentración de DDT en su leche materna. Es un insecticida que se prohibió 10 años antes de que ella naciera. Es aterrador. ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud? No sé. Supongo que cuando echemos la vista atrás, si es que tenemos la oportunidad, nos daremos cuenta de que con el progreso y la tecnología nos estamos envenenando. Todas dieron positivo en pesticidas y en refrigerantes presentes en los aparatos eléctricos. Los niveles estaban por debajo de las mediciones disponibles, los límites de residuos de pesticidas establecidos por la Unión Europea para la leche materna. ¿Crees que estás cuidando bien a tu hijo y de repente te das cuenta de que tienes todas estas cosas? También dieron positivo en los PBDs, retardantes de llama asociados a enfermedades tiroideas y hepáticas, y en el PFOA, una sustancia química empleada como antiadherente para las sartenes que se cree que puede causar daño cerebral fetal. Actualmente no hay niveles máximos establecidos para ninguno de los dos compuestos. Wow. Da un poco de miedo que no se sepa cuáles son los efectos. Cualquiera sabe lo que podría pasarnos. Lo peor es que, como madre, me siento responsable de transmitírselos a mi bebé. Pero la alternativa tampoco es mejor. Así que supongo que seguiré dándole de mamar. Y rezaré porque esté haciendo lo correcto. Las pruebas revelan que muchos compuestos industriales están presentes en las mamas y en la leche materna. La gente piensa que la leche materna es una sustancia natural pura, pero como es producto del organismo de la madre, y las madres, como todos nosotros, tienen en sus organismos esos compuestos presentes en el ambiente, no es de extrañar que también se hallen en la leche materna. Nadie cree que las madres deban dejar de amamantar a sus hijos. Los beneficios de la lactancia superan con creces todos esos posibles riesgos. No son riesgos conocidos ni evaluados, pero los beneficios sí, están documentados. Con todo, las investigaciones demuestran que los hijos de las mujeres lactantes, independientemente de las sustancias presentes en la leche materna, son más sanos, así que es un mensaje un poco contradictorio. Antígona tiene previsto amamantar a Taiko hasta los 18 meses. Es amor líquido, ¿verdad? ¿Son las sustancias químicas las causantes del aumento de los senos, la pubertad precoz o la ginecomastia de Joe Mouda? La información se acumula, pero el jurado no se pronuncia. Desde el año 2000 se han publicado más de 4.000 informes sobre sustancias químicas que producen interferencias hormonales, pero no hay consenso al respecto. No puedo asegurar con absoluta certeza que esos niveles sean peligrosos. Lo que sí sabemos es que son los mismos para todos, porque en Australia todos estamos expuestos a ellos en la misma medida. Los pechos siempre han fascinado a la humanidad. Hoy, después de siglos de contemplación y admiración, parece que tienen otra función. Una misión secreta como mensajeros del cambio biológico y medioambiental. Como los canarios que se utilizaban en las minas, podrían ser un sistema biológico de alarma temprana. Si sabemos observarlos, podrían avisarnos de los daños que causamos al planeta antes de que se manifiesten de forma evidente. Son un reflejo de lo que nos rodea, pero no les damos esa importancia.
Las averiguaciones que estamos haciendo sobre las mamas nos están dando mucha información sobre el medio ambiente y los riesgos a los que nos exponemos. Nadie esperaba que fuera eso lo que íbamos a sacar en claro al estudiarlos. Estos extraordinarios órganos son un vínculo entre la madre y el hijo, entre los seres humanos y el mundo. Más que nunca, necesitamos saber qué les está ocurriendo, porque así sabremos qué puede pasarnos a nosotros.